Hola, mi nombre es Nayeli Moreira. Soy estudiante de la carrera de psicología en la Universidad Técnica de Manabí. Estoy en mi primer semestre y hoy les voy a hablar un poco sobre las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Aquí podemos ver las biografías en formato APA séptima edición. Ya, como primer fase está la fecundación. Es el desarrollo del ser humano que comienza con esta fase, cuando un óvulo se une para formar una sola célula. Aquí es la unión de un gameto, óvulo o espermatozoide, que se fusiona y origina lo que es un huevo o un cigoto. Esta célula está completamente llena de información genética, de la cual conlleva características como el tipo de sexo, el tipo de ADN, el color de pelo, el color de piel, entre otros aspectos para formar un nuevo ser. Como podemos observar aquí en la imagen, aquí se ve el proceso de la fecundación, que es el espermatozoide con el óvulo, que se fusiona y así origina un huevo o un cigoto. La siguiente fase es la segmentación. Aquí es el proceso de la mitosis del cigoto dentro del útero, lo que permite la división del cigoto en múltiples células hijas idénticas. Aunque aquí el embrión no es tan grande de tamaño, pero tiene un aumento de células hijas idénticas, lo que aquí crea una estructura compacta llamada mórula. Como podemos observar en la imagen, aquí está el óvulo, la concepción y la fusión que se da entre el óvulo y el espermatozoide y se forma lo que es el cigoto. Y del cigoto se va empezando la multiplicación celular, lo que establece la mórula. O sea que aquí se va dividiendo la célula en 2, en 4 y en 8 hasta la formación de la mórula. Después de ese proceso, la mórula se convierte en blastocitos y los blastocitos hacen el proceso de implementarse en el útero materno. La siguiente fase es la morulación. La morulación es una estructura que consta de 16 a 32 células. Están envueltas por dos membranas, las más externas llamadas coronas radiadas y las más internas llamada pelucida. La siguiente fase es la blastulación. Aquí la mórula se convierte en blastocitos, que es una esfera hueca de células. Es durante esta etapa que el embrión se implanta en el útero materno. Los blastocitos tienen una capa externa que dará origen a la placenta y una masa celular interna de la que se desarrolla el embrión. Como podemos observar en la imagen, aquí está la mórula, que ya la mórula pasa a ser blastocitos, o sea que es una esfera hueca de células, que aquí los blastocitos hacen implantarse en el útero materno. La gastrulación es la siguiente fase. Se forma el disco embrionario trilaminar. Aquí comienza una de las fases más importantes del desarrollo. El embrión pasa de ser una masa de célula a tener tres capas. De las tres capas que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Como podemos observar en la imagen que está aquí, aquí es donde ya se desarrolla las etapas embrionarias, que son el endodermo, que es la capa interna, el mesodermo, la capa externa, y el ectodermo, la capa interna. Como podemos ver aquí, aquí en la imagen se pueden ver que ya se están desarrollando con estas etapas algunos órganos. Ya, en el endodermo
es la capa interna. Hace referencia al tejido más interno. Aparece alrededor de la tercera semana de gestación, formando los órganos internos, como los pulmones, el hígado, células digestivas, células tiroides. Eso hace la etapa endodermo. La mesodermo es la capa media. Muestra cambios morfogenéticos más llamativos, donde dan un número de órganos y aparatos, como por ejemplo los músculos cardíacos, células del músculo esquelético, células tribulares del corazón, glóbulos rojos, músculos lisos en el intestino. En el ectodermo es la capa más externa del disco embrionario, o sea que se deriva de la epidermis, de la piel. Una conclusión cuando concluya la gastrulación. Se formará la piel, las uñas, el cabello y el sistema nervioso central. En este proceso, el ectodermo tiene un papel fundamental para la formación del sistema nervioso, ya que sufre un engrosamiento llamada la placa neural, que se desplaza hacia el centro formando el truco neural y así empieza la formación del tubo neural. La formación del tubo neural comienza en los días 18 a 28, luego del turco neural. El ectodermo, como decía, se despliega para formar la placa neural, luego del surco neural, y finalmente se cierra formando el tubo neural, que así será el eje del sistema nervioso, y con esto se forma el sistema nervioso. Muchas gracias.